Primero me presento, yo soy Teresa Varela, directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Estamos varias personas del equipo involucradas en esta alerta de coqueluche, tanto de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica como del Programa de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunas. Y vamos a compartir una presentación para tratar cada punto que necesitamos profundizar en este brote a cargo de cada equipo que aborda los aspectos técnicos en particular. Esta presentación queda grabada, el material que vamos a presentar se lo vamos a compartir y como puedan surgir dudas a lo largo de la presentación, les pedimos que por favor vayan escribiéndolas en el chat, así podemos ir respondiendo si es necesario a lo largo de la presentación o la retomamos al final según el tipo de preguntas que surjan. Y bueno, comenzamos con la primera parte, que es la presentación de la situación epidemiológica. Bueno, yo soy Lorena Pérez, pertenezco al equipo del programa de control de enfermedades inmunoprevenibles. Les voy a contar un poco la situación actual de coqueluche. Sabemos que el coqueluche es una infección bacteriana que afecta sobre todo a niños menores de 1 año, que son los que tienen cuadros más graves, aunque los adultos también la pueden presentar y en general son la fuente de infección. La transmisión es directa de secreciones mucosas de las vías respiratorias y es una enfermedad que tiene 3 fases, una fase catarral, una fase paroxística, que es donde aparecen los accesos de tos, y una fase de convalecencia. En mayo de este año, la OPS emitió una alerta epidemiológica sobre un aumento progresivo de los casos de las notificaciones de coqueluche que se viene viendo desde el año 2024. Durante el 2025 se están registrando brotes en países de América, como son Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú. En el gráfico podemos ver la comparación entre los casos en la región de las Américas, que es el azul más oscurito, y el global de las regiones de la OPS. Decía que en el país también se está viendo un aumento de casos durante el año 2025 y sobre todo concentrados en las provincias de Córdoba, Salta, en nuestra provincia, en Cava, Mendoza, Santa Fe y Tierra del Fuego. A propósito de esto, Tierra del Fuego también emitió una alerta sobre un brote que está sucediendo en ese territorio, sobre todo asociado a personas más grandes, o sea, no en niños, sino en el grupo más afectado es el grupo de adultos. Pero en el global del país, en donde ya se confirmaron 382 casos de 3.589 que fueron notificados, el grupo más afectado es el de menores de 1 año, y especialmente los menores de 6 meses. Según lo publicado en el Boletín Nacional a semana 41, la incidencia acumulada del año supera las registradas durante los años anteriores, sobre todo en el 2021, 2022 y 2024. Y con respecto a lo que está sucediendo en nuestra provincia, tenemos un aumento también de casos con respecto al año 2024, en el cual a semana 40 en el 2024 teníamos 500 casos notificados. Este año tenemos a semana 40 776 casos notificados con 63 confirmados. El año pasado teníamos 15 casos, fueron 15 casos los que se confirmaron. Este año ya llevamos 63 a semana 40, así que podemos tener más. Tenemos 27 casos que fueron graves que requirieron de internación y 5 fallecidos en el año 2025. El año pasado habíamos tenido un fallecido en la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá tenemos todas las clasificaciones según el algoritmo de clasificación del manual de normas. Tenemos, como les dije, 63 confirmados, 252 probables, que ya vamos a ver más adelante según las definiciones de caso, 462, que son sospechosos o sospechosos no conclusivos, y bueno, los que llama la atención este año y lo que preocupa es el número de fallecidos en la provincia de Buenos Aires. Ahí Lore, comento una cosita, que es que en los próximos informes este número de confirmados va a crecer a expensas del pasaje de probables a confirmados,
Y esto es porque estamos tratando de homogeneizar nuestro criterio de clasificación con el utilizado a nivel nacional, en donde considera o reduce o es menos exigente con el cumplimiento de los criterios de los casos en aquellos en donde ya tienen una confirmación por laboratorio y por ahí tienen datos incompletos de la clínica. Los consideran confirmados. Nosotros estábamos siendo muy exigentes con poner que cumpla con todos los criterios que exige la definición de caso, pero estábamos teniendo un desfasaje en el número. Así que va a crecer este número de casos confirmados, pero tenemos que seguir trabajando en tener buena calidad de datos, que es lo que vamos a ver más adelante en la presentación. El próximo gráfico son los casos notificados a la semana 40. También tenemos los confirmados, los probables y los sospechosos. La característica que tiene el aumento de casos de este año es que de la semana 1 a la semana 26, o sea, el primer semestre del año 2025, se registró una mediana semanal de 5 casos positivos, tomando como casos positivos los confirmados y probables. Pero a partir de la semana 27, ya entrando en el segundo semestre, se registra un incremento con una mediana de hasta 12 casos positivos semanales. Acá lo podemos ver en el gráfico y vemos que los confirmados ya desde la semana 1 se vienen registrando. O sea que tuvimos casos confirmados durante todo el año, todo lo que va del 2025. Tenemos presentados los casos en un gráfico, comparación de casos positivos de Coqueluche, confirmados y probables, por región sanitaria de residencia del caso. Y en el otro gráfico vemos la tasa de incidencia de los casos positivos por región sanitaria de residencia. Todo esto hasta semana 40 y comparado el año 2024 con el 2025. Soy Erika Bartel del programa de control de enfermedades inmunoprevenibles. Quería, aprovechando estos datos que muestra Lorena, hacer hincapié en que el análisis que hacemos de la situación es que en todas las regiones sanitarias de nuestra provincia se observa un aumento en la tasa de incidencia de casos positivos, tomando los casos positivos como confirmados y probables, ¿no? Como dijimos antes. Entonces, si bien sabemos que los datos de la vigilancia pueden ser muchas veces limitados para mostrar todo el escenario epidemiológico, con esto podemos observar que tenemos una problemática que se extiende en todo el territorio. Si bien las tasas de incidencia no son iguales, podemos ver que tenemos la tarea de sensibilizar entonces al equipo de salud en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que un brote de coqueluche es un aumento de casos esperados. A los casos esperados, un aumento, eso es un brote. Entonces podemos decir que estaríamos en un brote porque vemos aumento en todas las regiones sanitarias, como decía él. En la siguiente les mostramos un poco, o caracterizamos un poco los casos confirmados hasta la semana 40. El rango de los casos confirmados va desde los 15 días hasta los 38 años. O sea que vemos que tenemos casos en todos los grupos etarios. Pero el grupo de menores de un año concentra el 55% de los casos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque decíamos que es una enfermedad que afecta más a los niños pequeños, que son los que tienen más riesgos de hacer complicaciones. Bueno, la residencia de los casos confirmados en su amplia mayoría residen en las regiones sanitarias del AMBA. Las mayores tasas de incidencia, como se veía en el gráfico anterior, se registraron en la región 11 y en la región 2, aunque como decía Erika y que lo veíamos en el gráfico anterior, el aumento de la incidencia se observa con respecto al año 2024 en todas las regiones sanitarias. Bueno, tenemos que, como les decía, el 55% se concentra en menores de un año, sobre todo en los neonatos y los posneonatos. Después también tenemos casos en adultos que siempre como que nos quedan un poco de lado porque siempre pensamos por ahí que es una enfermedad que afecta a los niños, no estamos tan sensibilizados en la vigilancia en los adultos. La definición de casos en los adultos por ahí es muy amplia, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos casos confirmados y tenemos muchos notificados también en el grupo de adultos. Y en la siguiente podemos ver el mapa
que nos concentra la distribución de los casos confirmados hasta la semana 43. Este está un poquito más actualizado. Les dejo un ratito para que puedan ver el mapa. Bueno, y con respecto a los fallecidos, tenemos 5 casos fallecidos, todos casos confirmados. Las edades están comprendidas entre 1 mes y 2 años. Son casos residentes de los municipios de la región séptima, de la región 11 y de la región 12, de los municipios de Merlo, de La Matanza y de La Plata. Con respecto a los antecedentes de vacunación de los casos fallecidos, 4 de ellos estaban en edad de recibir la vacuna, pero no contaban con ningún registro, ya sea digital o papel, o sea, no tenían algo que justificara si habían recibido la vacuna, mientras que el 5.º caso, un neonato, carecía de protección ya que la madre no registraba durante la gestación la aplicación de la vacuna triple bacteriana acelular. Los casos se registraron entre los meses de julio y octubre. El primer fallecido se dio en julio, después uno en agosto, uno en septiembre y 2 en octubre. Bueno, esto también es importante resaltar que uno de los casos presentó coinfección respiratoria con un virus como rinovirus y parainfluenza, o sea, tenía coinfección con 2 virus más la bordetela. Otro de los casos con rinovirus y enterovirus, y un tercer caso con adenovirus y otro caso con virus sincitial respiratoria. Esto es importante ya que, bueno, esto también nos habla de las complicaciones que pueden tener y además que estaban dentro de la edad donde los chicos poseen mayor riesgo de hacer cuadros graves. Y las complicaciones que favorecieron los decesos incluyeron hipertensión pulmonar en uno de los casos, shock séptico e infecciones asociadas en 2 de los casos e insuficiencia respiratoria en 2 de los casos. Bueno, podemos pasar entonces a ver cuál es la situación que tenemos de coberturas de vacunación, específicamente en las vacunas que tienen un componente contra pertussis. Como ustedes saben, tenemos varias vacunas dentro de nuestro calendario nacional que tienen componentes contra este patógeno. La primera vacuna que tenemos con este componente es la vacuna quíntuple, que tenemos prevista su aplicación a los 2, 4 y 6 meses para el esquema primario y el primer refuerzo a los 18 meses. Este primer esquema es el que necesitamos para tener una inmunidad que pueda proteger a los niños pequeños contra la infección. Y después lo que necesitamos son los refuerzos para mantener esta inmunidad a lo largo de la vida. Y son los refuerzos que tenemos a los 5 años o en el año calendario en el que el niño o la niña va a cumplir 5 años. Ustedes saben que la vacunación de lo que siempre llamamos el ingreso escolar ahora se define de otro modo y podemos vacunar a los niños aún cuando tienen 4 años, pero van a cumplir 5 en el año calendario en el que estamos. Otro refuerzo que tenemos se da a los 11 años y es con la vacuna triple bacteriana acelular. Y después pasamos a lo que es la protección de las personas gestantes y la transferencia de anticuerpos por la lactancia y por la placenta de las personas gestantes hacia los bebés recién nacidos, que puedan tener de este modo una protección previa al inicio de su esquema, que como ya dijimos es a los 2 meses. También tenemos, y esto es una vacunación que debemos reforzar, esto vamos a hablar también a lo último, ¿no? ¿Qué pasos nos damos para seguir? Pero una vacunación que debemos reforzar es la vacunación del personal de salud que asiste a menores de 1 año, que tenemos previsto para reforzar cada 5 años con la vacuna triple bacteriana acelular. En esta diapo les traemos las coberturas de vacunación en términos generales en la provincia de Buenos Aires para poder hacer un análisis de cómo estamos respecto de cómo vacunamos a la población en el año 2024 y cómo venimos en el año 2025, suponiendo que con esto podemos reflejar el estado de inmunidad de nuestro grupo de mayor riesgo, que son los niños menores de 1 año, ¿no es cierto? De todos modos,
estos números, que ahora los vamos a repasar, reflejan el global de la provincia, aunque tenemos heterogeneidad en el territorio. Tengan presente que en términos generales en las coberturas de vacunación de calendario tenemos un patrón que es que en las regiones donde tenemos mayor densidad poblacional, que son las regiones del AMBA, tenemos entre 5 y 10 puntos menos de cobertura de vacunación que en las regiones que podemos denominar del interior de la provincia, ¿no? Donde tenemos menor densidad poblacional. Esto es una tendencia que se ve también en las vacunas contra la coqueluche. Para el año 2024, nosotros alcanzamos en el global de la provincia para la vacuna quíntuple, para el esquema primario, a la dosis de los 2 meses, un 75% de cobertura de vacunación, a los 4 meses un 73%, a los 6 meses un 69%, y en el refuerzo de los 18 meses siempre tenemos una cobertura menor. En este caso, tenemos un 62% aproximadamente para el año 2024. Y en las gestantes alcanzamos un 64%. Esto implica que tenemos alrededor de un 35% de las gestaciones sin inmunizar en el año 2024, que fueron niños pequeños que nacieron este año o a fines del 2024 que no tuvieron inmunidad previa a su propio esquema de vacunación. Traemos en este caso también la estimación del recupero sobre la cohorte 2024 que debió vacunarse de forma oportuna, pero sumamos los que fueron recuperados, los esquemas recuperados con posterioridad, alcanzando en las primeras dosis del esquema primario el 80-81%, no así en el refuerzo de los 18 meses. Para el año 2025 traemos los datos a septiembre completo. Para este periodo teníamos una meta del 75%. Lo que vemos es que estamos alrededor de 25 puntos por debajo de la meta. Acá no hay suma de recupero, entonces lo que vemos es que tenemos una cobertura similar a la que alcanzamos el año pasado, ¿no? 25 puntos por debajo de la meta para las primeras dosis del esquema primario y más baja para los refuerzos. Con esto, nosotros podemos observar dos cuestiones. Tenemos un porcentaje importante de la población sin cubrir, que luego vemos que son los que desarrollan las formas más graves de esta enfermedad, y a la vez tenemos una importante deserción en los esquemas de vacunación, sobre todo en este primer esquema, cuando perdemos cerca del 15% de la población en el refuerzo de los 18 meses. Bueno, sigo yo con las definiciones de caso. Las definiciones de caso de coqueluche están estandarizadas según edad, porque son diferentes las sintomatologías que presentan. El caso sospechoso es toda persona con clínica compatible y según la edad tenemos que en los menores de 6 meses es toda infección respiratoria aguda con al menos uno de los siguientes síntomas: apnea, cianosis, estridor inspiratorio, vómito después de toser o tos paroxística. Ya en los mayores de 6 meses hasta los 11 años cambia la clínica. Tenemos tos de 14 días o más de duración acompañado de uno o más de los siguientes. Las tos paroxísticas, que era esto que decíamos al principio, la fase donde tiene los accesos de tos, la tos quintosa que se decía antes, con estridor inspiratorio, que es muy característico del coqueluche, o vómitos después de la tos. Y en los mayores de 11 años y en los adultos lo que tenemos es la tos persistente de 14 o más días de duración, sin otra sintomatología acompañante y sin otra causa aparente. O bien, como en las definiciones de caso de otros eventos, que el trabajador de salud sospeche que se puede tratar de coqueluche, no importa la edad y no importa el antecedente de vacunación. Mientras pasa la siguiente, para aprovechar este resalte de las definiciones de caso, es que en este brote que estamos atravesando, es muy importante tener presente la definición de caso según el grupo de edad, porque lo que sucedió en Tierra del Fuego es que a raíz de la identificación de casos sospechosos y su confirmación y la búsqueda de contactos, entre los contactos había muchas personas sintomáticas respiratorias.
Eso generó una dificultad en el rastreo de contactos, en el seguimiento, en el control del brote. Por eso queremos enfatizar que es necesario que los casos que sean definidos como caso y que sean estudiados por laboratorios y corresponden, cumpla con todas estas exigencias de la definición de caso sospechoso en cuanto a cumplimiento de síntomas y de periodo de duración. Porque lo que sucede, y vamos a ver más adelante, es que cada caso sospechoso desencadena una búsqueda de contactos en el entorno, la indicación de la quimioprofilaxis en el entorno, y si ampliamos esa definición de caso, también debería desencadenar sobre cada caso sospechoso toda esa búsqueda de contactos e indicación de quimioprofilaxis. Por eso es tan importante ser muy exigentes a qué casos vamos a incluir con el desencadenamiento de todas esas acciones posteriores. Te dejo, Lore. Perfecto, gracias, Ter. Bueno, el caso confirmado es aquel que tiene una muestra de laboratorio positiva, como puede ser el cultivo, como puede ser la PCR, y o también la IgG, que esto positiva, que esto se utiliza más que nada en el adulto, obviamente para Bordetella pertussis. O un caso sospechoso que tenga nexo epidemiológico con un caso de coqueluche confirmado por laboratorio, con estas pautas que dimos recién, entre 3 y 21 días después del inicio de los síntomas. El caso probable es aquel caso que tiene clínica compatible, obviamente estandarizada por edad, y sin confirmación de laboratorio. ¿Por qué? Porque no se tomó una muestra o porque tiene resultados negativos de laboratorio. O sea, acá lo que prima es la clínica. Y el caso descartado es aquel que tiene la clínica incompleta o no tenemos datos suficientes como para englobarlo dentro del caso clínicamente compatible, que tiene resultados de laboratorio negativo y no tiene un nexo epidemiológico con un caso confirmado. La siguiente. Bueno, todas estas definiciones de caso obviamente están presentes en el manual de normas en la actualización del 2022 y acá ahora igual Magda va a explicar bien, pero bueno, el evento es coqueluche o tos convulsa, la modalidad de notificación es nominal y bueno, y se tiene la estrategia universal de clínica, laboratorio de epidemiología y se hace en forma inmediata la notificación. En la siguiente, lo que vemos, bueno, cuál es, hay una ficha epidemiológica, obviamente, para recoger todos los datos y de que va a ser la que va a acompañar a las muestras hacia el laboratorio. Bueno, ahora le doy paso a Magda para que explique un poco cómo es la notificación en el SNBS. Gracias, Lore. Yo por ahí aclarar que acá en el segundo link que hay acá abajo tenemos un repositorio provincial que si escribimos en el buscador Coqueluche nos aparece bastante información. Así que eso está bueno para compartirlo también y para hacer que lo podemos ir a revisar como material de consulta. Vamos a pasar a la notificación de SNBS. La idea es hacer un repaso pormenorizado, porque en lo posible después se los comparto para que les quede como tutorial. Y lo revisan tranquilamente. No es la idea que se lo acuerden de memoria a partir de esta presentación. Pero bueno, lo importante es que el registro, como decía recién Lore, es nominalizado, según eso también está en el manual. Es decir, que se tiene que asociar al documento del paciente. Después, la clasificación manual se debe actualizar constantemente de acuerdo a la novedad y de acuerdo al cumplimiento de los algoritmos vigentes. La definición va a tener que consultarse. Nosotros también a nivel provincial también podemos adaptar la clasificación de acuerdo a lo que esté vigente en ese momento. Por eso es tan importante, y después lo vamos a ver, el tema de la completitud de todos los campos del evento, para que también desde afuera, si vemos alguna irregularidad, la podamos corregir. Lo que es más importante en la primera parte, que tiene que ver con los datos del ciudadano, por ahí resaltar mucho el tema del teléfono y la dirección, porque este es un evento que desencadena acciones en terreno, como lo veníamos hablando, dispara alertas, dispara comportamientos en los municipios, dispara acciones de control y prevención. Entonces es muy importante que se pueda localizar a la persona correctamente. La dirección a veces la trae el RENAPER con algunos campos con respecto a la localidad semivacíos, que para la persona que vive ahí no la reconoce la dirección, pero para que el que viene de otra localidad no. Entonces les pedimos que hagan ese ejercicio cuando van a cargar un caso, de revisar la dirección que tiene la persona asociada y completarla. Por más que ustedes la reconozcan a nivel local,
lo más completa posible para cualquier persona que no pertenezca al nivel local también pueda localizar al ciudadano. Lo mismo con el número de teléfono, escrito de tal manera que la persona que no pertenece a esa localidad también lo pueda reconocer. Otra cosa que aclaraba era que el evento es Coqueluche y pertenece al grupo de evento Coqueluche. En este evento es fácil, en otros es más difícil encontrar los eventos. En este evento está bastante claro para encontrarlo. Acá una aclaración que yo compuse con respecto a la completitud es que más de un tercio de las notificaciones de Coqueluche tienen la solapa clínica vacía con respecto a todas las clasificaciones de casos incluidas. Estamos incluyendo confirmados, estamos incluyendo descartados, estamos incluyendo los sospechosos que están sin cerrar. Entonces es muy difícil encontrar qué sucedió con cada caso. Entonces les pedimos hacer mucho hincapié con respecto a la completitud de la solapa clínica, si son sintomáticos, si son asintomáticos, y la gravedad del caso. Si termina internado, tenemos muchos casos internados, tenemos casos fallecidos. Muy importante la completitud del caso de la internación y el fallecimiento, para tener una idea de la magnitud de la gravedad de los casos. Después, con respecto a la solapa de la muestra, tenemos muchos casos confirmados que no tienen cargada, que tienen la solapa laboratorio vacía directamente. También este dato es absolutamente importante. Solamente creemos que también puede haber un poco, si no saben o no creen que les corresponda cargar o que haya algún problema ahí, se puede cargar el resultado del protocolo de laboratorio en la solapa documento. Nos encargamos nosotros en todo caso de completar la información si tienen alguna duda. Se pueden contactar con nosotros y los orientamos. Esta información es súper importante. Es muy triste tener casos que no tenemos esta información, vamos, que no sabemos qué criterio se utilizó para confirmar los casos. Después, con respecto a la solapa de epidemiología, también tenemos muchas solapas vacías, no tenemos información del contexto epidemiológico. Por ahí creemos que lo que puede ocurrir es que haya una confusión con respecto a no ver las opciones, no saber que la pueden completar esta solapa. Para que les aparezcan las opciones tienen que completar el establecimiento. Ahí van a ver el resto de las opciones con respecto a los factores de riesgo, vías más probables de transmisión. Esa es principalmente este campo, y las vacunas es en el que vamos a hacer hincapié. Si tuvieron contacto con otra persona con síntomas, si tienen vacunas que no las está trayendo visibles, el Novavax, por ahí está bueno que la incorporen a mano. En esta solapa también está la investigación en terreno. Pueden completar si visitaron la casa, si hicieron acciones con respecto a contactos, y si no, el informe también se puede cargar en la solapa documento. Cualquier duda, no se queden con la duda, comuníquense con nosotros los ayudamos, nos interesa mucho que estos eventos estén completos. Volviendo al tema de la calidad de los datos, estamos presentando varios problemas cuando nosotros hacemos los análisis, o vamos a buscar los casos, o vamos a ver si cumplen o no cumplen con la definición de casos, si los contamos o no los contamos como positivos, como probables. Principalmente los problemas que estamos teniendo, acá puse un conjunto de los problemas que estamos teniendo, parte ya lo fuimos repasando recién. Tenemos casos que se abren ya como confirmados, o sea que nos enteramos de golpe del caso, no fue una sospecha que se fue actualizando. Y eso indica una notificación tardía de los casos. Recordemos que este evento es de notificación inmediata ante la sospecha. Tenemos también la solapa de datos personales con el domicilio incompleto, o sea, no se puede georreferenciar este caso, no se lo puede localizar. También la falta, en el caso de los bebés, la falta del DNI de la madre, del responsable a cargo. Es muy importante que se complete esta información. Nosotros necesitamos ir a buscar a esa madre, necesitamos más buscar a esa madre muchas veces y corroborar su estado vacunal. Entonces, este dato es fundamental. Después tenemos la solapa evento. Tenemos casos que están sin reclasificar, que figuran permanentemente como sospechosos o no están actualizados con respecto a la información nueva que se les sumó. Y sí, encima nosotros no tenemos esta información, encima falta, no tenemos idea, no lo podemos reclasificar tampoco nosotros, que muchas veces cuando tenemos la información lo reclasificamos nosotros.
Con respecto a la solapa clínica, esta solapa, como les decía, en más de un tercio de los casos está directamente vacía. Les pedimos prioridad en particular en esos casos que están probables o confirmados, más todavía que se verifique y se complete con todo lo que se tenga la información. Especialmente este problema lo tenemos en casos que son abiertos por laboratorio. Tenemos muchos casos confirmados o probables, como les decía, sin datos clínicos. Y tenemos muchos casos en los que no coinciden los datos del encabezado, la fecha de inicio de síntomas es distinta, o figuras que son no sintomáticos y están los síntomas cargados, o sea, hay errores de carga, en esos casos son los menos, pero hay errores de carga, digamos, y se usa esta información, nosotros la usamos, así que por favor les pedimos cuidado al momento de la carga. Después, o verificar, y si hay algún error nos escriben y nosotros los ayudamos a corregirlo, para eso estamos. Después, por ejemplo, como les decía, la solapa laboratorio y la solapa documento también directamente vacía. Y después la solapa epidemiología es una solapa que también está directamente vacía o que nos faltan los antecedentes de contacto o de vacuna. A veces está el encabezado completado, pero no tenemos completado el resto, que son el antecedente de contacto o las vacunas. Esto con respecto a la notificación y a la calidad de datos. Un aviso parroquial para los que estuvieron presentes en la convocatoria pasada, que era sobre síndrome urémico hemolítico, avisarles que ya está publicada en YouTube esta grabación, y que con respecto a Coqueluche tenemos un video tutorial de nuestras mesas de ayuda que está grabado y publicado, que es más breve, dura 20 minutos, pero el problema es que se grabó con un sonido realmente malo. Realmente es molesto escucharlo. Así que vamos a tratar de hacer un esfuerzo en los próximos días de regrabar un video tutorial que sea más fácil, más amable para escuchar y para compartir. En el mientras tanto se está publicado este video tutorial, se puede usar, se puede escuchar, pero sabemos que es molesto y vamos a tratar de regrabarlo. Ahí finalizamos con la parte que tenía de calidad y notificación de los datos. Quería enfatizar este punto que incluimos en relación a la calidad de los datos. Lo queremos mejorar profundamente debido a que nos llevó un tiempo revisar la base, reclasificar los casos para identificar la situación epidemiológica que verdaderamente estaba ocurriendo. Queremos mejorar eso. Una de las razones por las que identificamos ahora, luego de transcurridas varias semanas de crecimiento, el brote fue porque tuvimos que trabajar bastante en la base para ver con claridad la situación epidemiológica, además de que estábamos abocados principalmente a atender el brote de sarampión. Pero necesitamos, para que el sistema de vigilancia realmente alerte acerca de las situaciones, mejorar la calidad de los datos vinculados a Coqueluche para poder tener un mejor monitoreo. Así que por eso está este énfasis en los campos que necesitamos que estén adecuadamente completos. Bueno, buenos días a todas y todos. Soy Daniela Obando, soy bioquímica epidemióloga de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes y trabajo en el equipo de coordinación de redes de laboratorio para vigilancia. Yo voy a retomar algunas cosas que ya se fueron hablando anteriormente, pero vamos a tratar de focalizar todo en el tema de laboratorio, ¿sí? De acuerdo al algoritmo de vigilancia actual de Coqueluche, es necesario poder estudiar a los pacientes en los cuales se sospecha para poder confirmar la enfermedad, ¿sí? Hay que recordar que además de Bordetella pertussis tenemos otros agentes del mismo género, diferentes especies, que dan síntomas similares, y entonces, además de poder confirmar la infección por Bordetella, necesitamos también poder caracterizar cuál de las especies está afectando a la persona. Básicamente, las muestras recomendadas para el diagnóstico etiológico de esta enfermedad van a ser aspirado o hisopado nasofaríngeo. Está desrecomendadas otras muestras respiratorias, aunque en casos extremos podría llegar a aceptarse esputo de algún paciente adulto. Sin embargo, obviamente las muestras ideales son aspirado en los más pequeños e hisopado nasofaríngeo en adolescentes o adultos. Y en el caso, acá dice suero en pacientes adultos, pero sería, según nuestro algoritmo, a partir de los 11 años deberíamos sumar una muestra de suero, ¿sí? Obviamente la toma de este tipo de muestras tiene que ser bajo condiciones de bioseguridad adecuadas, tienen que ser tomadas con, en el caso del hisopado, con hisopo de Dacron o de nylon, y ese hisopo tiene que ser colocado en un tubo seco, obviamente estéril, que contenga alguna solución de casoaminoácidos, o por ahí eso es poco común tenerlo en el laboratorio, o entonces colocar ese hisopo en un tubo que tenga solución fisiológica.
Las muestras, hasta que se deriven, tienen que ser conservadas en temperatura de heladera, alrededor de 4 grados centígrados, y cuando se realiza la derivación, en el caso de necesitarla, obviamente esas muestras tienen que ser transportadas en un sistema de triple envase con su adecuado refrigerante acompañando, ¿no? Esto, bueno, es lo que siempre repetimos cuando hablamos de hacer estudios etiológicos dentro digamos, del algoritmo de vigilancia. Las muestras tienen que ser derivadas con una ficha epidemiológica completa, y hablar de ficha epidemiológica completa no alcanza con tener el documento en papel completo, sino que tiene que haber una previa corroboración de que todos los datos que constan en esa ficha, en el caso de haber usado eso como primer instrumento para la recolección de datos, consten en SNBS, porque todo el, digamos, algoritmo de análisis de datos que venían comentando anteriormente mis compañeras se hace con los datos que están en SNBS. Entonces, lo que está en papel y no está en SNBS, en realidad no está adecuadamente notificado. Otra cuestión que es muy importante es que para poder tener el resultado de forma oportuna, además de los circuitos que pueden existir en los diferentes laboratorios en la emisión de resultado, es muy importante que las derivaciones, además de hacerlas físicamente, consten en SNBS, ¿sí? Es nuestra forma de tener los datos, los resultados de manera oportuna y poder contarlos para nuestra vigilancia. En personas, pacientes menores de 11 años, nosotros vamos a tomar muestras o de aspirado nasofaringeo o hisopado nasofaringeo, procurando el estudio por cultivo o por ensayos de biología molecular. La realidad es que el estudio por cultivo es cada vez menos frecuente y obviamente está, digamos, restringido o concentrado en laboratorios de referencia. Entonces, lo más probable es que en los laboratorios en general se haga estudios de biología molecular. A partir de los 11 años, además, vamos a pedir la muestra de suero, ¿sí? Para la detección de IgG antipertusis. Bueno, esto con respecto a la muestra de suero que yo les comentaba que tiene que ser tomada en personas a partir de los 11 años. Esta muestra de suero se pide básicamente para realizar detección de IgG antitoxina pertussis. Está indicado en casos con más de 14 días de tos y que hayan recibido la vacunación con componente pertussis al menos un año más antes de la toma de muestra. Este es un dato que entonces obviamente tiene que constar en la ficha epidemiológica en el caso de que uno haya logrado la muestra de suero. Algo que también es un resultado de la discusión acerca del manejo del brote de Tierra del Fuego. La serología para diagnóstico de pertussis es particularmente relevante para el tercer grupo de la definición de caso, que exige 14 días de evolución de la tos. Porque también había entre los contactos de un caso confirmado, había gente con pocos días de evolución de la tos y que por ser contacto de un caso se le indicaba la profilaxis. Y es importante tener presente que no es una urgencia hacer el diagnóstico en esas personas, sobre todo si llevan 3, 4 días de tos. La inoprofilaxis está indicada y esto no afecta el diagnóstico que se puede hacer posteriormente por serología si finalmente cumple con la definición de caso en su evolución clínica. Y además hay que tener presente que la quimioprofilaxis, que se le indica a los contactos, tiene como objetivo reducir el tiempo de transmisión de la enfermedad, pero clínicamente no modifica la evolución del caso, así que no altera si en los próximos días desarrolla síntomas compatibles con coqueluche, y ahí podremos apelar, sobre todo en los mayores de 11 años, a la serología para hacer el diagnóstico, que es un recurso que está disponible en la red. En la provincia existen varios establecimientos de salud provinciales en principio que hacen diagnóstico para coqueluche. La realidad es que digamos, la disponibilidad de técnicas es heterogénea. En algunos lugares hacen PCR de punto final, en otros lados hacen real time, en otros casos, por ejemplo, lo tienen disponible en los paneles de FilmArray, y la realidad es que la mayoría de los hospitales provinciales pueden atender la demanda de sus propios hospitales, y consideremos que estamos hablando de como mucho, digamos, 5 muestras al mes, que era lo que venían recibiendo normalmente. Nosotros sí, lo que vamos a ahora resaltar son los lugares a los cuales esperaríamos que deriven las muestras en el caso de que no tuvieran anteriormente un lugar fijo al que ya derivaban, ¿sí? Como laboratorios con mayor capacidad diagnóstica vamos a tener obviamente al Laboratorio Nacional de Referencia, que es red de infecciones bacterianas del sistema nervioso central y otras invasivas. Después tenemos nuestro laboratorio de referencia provincial, o sea, nuestro principal laboratorio de referencia provincial, que es el Baxal, en la Facultad de Ciencias Exactas. Este anteriormente, hace muchos años, había sido incluso el Laboratorio Nacional de Referencia. Hoy en día constituye nuestro laboratorio provincial de referencia. Y después otro centro, también con capacidad diagnóstica importante, es el INEJARA. Lo que hay que tener en cuenta acá es lo siguiente.
Los laboratorios que ya derivaban por una cuestión de que tenían su logística organizada al Baxal van a seguir derivando al Baxal. Los laboratorios que ya tenían su logística organizada para mandar al INEJARA van a seguir haciéndolo así. Y lo mismo los laboratorios que ya tenían una derivación, digamos, sistematizada hacia el Instituto Malbrán. Todos los laboratorios que anteriormente no hayan enviado, o sea, anteriormente a este brote, no estuvieran mandando de manera regular muestras para estudio de coqueluche, vamos a hacer así. Todos los laboratorios del primer cordón del conurbano van a derivar a Malbrán, ¿sí? El resto de los laboratorios, en principio, tendrían que utilizar la capacidad diagnóstica del Baxal. Entiendo también que a algunos laboratorios de región 8 por ahí les quede más cómodo derivar eso al INEJARA. En ese caso, lo que vamos a pedir nosotros, sobre todo en lo de nuevos laboratorios derivando al INEJARA, que nos consulten previamente si, digamos, si el laboratorio va teniendo la capacidad diagnóstica para poder hacerlo, ¿sí? Lo que ocurre normalmente en todos los brotes es que se aumenta mucho la sensibilidad y entonces se produce, entre comillas, una lluvia de pedidos de derivación de muestras. Entonces, si bien este vendría a ser nuestro circuito pensado para que la derivación se haga de manera organizada, también puede ocurrir que si se sensibiliza mucho el tema y eso se sostiene en el tiempo, necesitemos ir reacomodando, ¿sí? Entonces, cualquier consulta que tengan, pueden hacerla al mail que tenemos ahí, que es el del equipo de coordinación de laboratorios de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes. Sí. La Gracias. siguiente es, ¿qué tenemos que hacer ante aparición de casos sospechosos? Bueno, si nosotros tenemos un caso sospechoso que lo estamos atendiendo en una institución de salud, lo primero que tenemos que hacer es hacer la toma de muestra, obviamente siguiendo las definiciones del caso. Toma de muestra, como decía Daniela, de hisopado nasofaríngeo en los adolescentes y en los adultos, el aspirado nasofaríngeo en los niños más pequeños y o la muestra de suero, según todas las especificaciones que ya dio ella recién. Luego, indicar el tratamiento antibiótico con macrólidos. Esto es muy importante porque son los antibióticos de primera línea. Acitromicina, claritromicina o eritromicina, o el tratamiento alternativo en caso de alergia a los macrólidos, como es el Bactrino trimetoprim sulfato. El siguiente paso es el aislamiento del caso sospechoso, con, obviamente, medidas de higiene generales y precaución de gota. O sea, si el paciente, por ejemplo, estuviera internado, tiene que usar barbijo quirúrgico. El aislamiento es de hasta 5 días posteriores al inicio del tratamiento. A los 5 días con tratamiento apropiado con macrólido ya no habría transmisión. En aquellos pacientes que no recibieron tratamiento antibiótico con macrólidos o lo recibieron con otra droga que no son las drogas de elección, entonces el aislamiento debe continuar por 21 días desde el diagnóstico. Bueno, el paso siguiente es la búsqueda de contacto, por todo esto que estábamos hablando anteriormente, el seguimiento para verificar aparición de síntomas y la indicación de la quimioprofilaxis en contactos de riesgo. La quimioprofilaxis se hace con los mismos antibióticos, con macrólidos, y las mismas dosis que utilizamos para el tratamiento, que si ustedes quieren consultarlo, lo pueden hacer en el manual de normas, que está todo descrito. Y también el control de esquemas de vacunación en los contactos. Vamos a verificar carnet de vacunación y vamos a administrar una dosis de vacuna con componente pertussis a los contactos estrechos menores de 7 años de edad que no hayan recibido 4 dosis de vacuna o que no hayan recibido una dosis en los últimos 3 años. Estas serían las medidas generales de acción que deberíamos implementar luego de que se notifica un caso sospechoso. Obviamente no vamos a esperar a la confirmación del laboratorio para iniciar, sobre todo la búsqueda de contactos, el seguimiento y la indicación de la quimioprofilaxis y la vacunación. Lo que nosotros vemos a raíz de la investigación de este brote, aspecto que necesitamos fortalecer para su adecuado monitoreo, para reducir el riesgo de transmisión de esta enfermedad y además para aprovechar la sensibilidad que traiga este brote para mejorar varios aspectos del abordaje del coqueluche en la provincia. Uno de los principales que identificamos es la necesidad de mejorar nuestra vigilancia epidemiológica, no solamente aumentar la oportunidad en la sospecha y en la notificación, sino en la calidad de los datos, la completitud de los campos que son cruciales para poder interpretar adecuadamente la epidemiología de cada caso, sino que también el registro de las acciones de control para poder monitorear el alcance de las acciones que se están realizando en torno a cada caso. Para eso tenemos una serie de estrategias que queremos comentar, discutir con ustedes y escuchar su postura al respecto, porque necesitamos trabajar en conjunto y necesitamos abarcar todo el territorio de la provincia, y es por eso que necesitamos ciertas pautas de coordinación para poder trabajar en todos los territorios acorde a las necesidades de cada territorio.
Después, también tenemos aspectos vinculados a la atención y el tratamiento de los casos. En todos los casos necesitamos indicar las pautas de cuidado y de aislamiento. Sabemos que a una persona que está cursando la enfermedad es necesario mantener el aislamiento. Si se indica el tratamiento antibiótico, creo que hay una pregunta por ahí, el aislamiento tiene que ser al menos de 5 días, que es el que está, es el tiempo que tiene que transcurrir para evitar la transmisión en un paciente tratado. Lo mismo en cualquier paciente sintomático en que se sospeche el coqueluche, tiene que respetarse las medidas de cuidado transcurrido este tiempo de tratamiento de antibióticos y permanece internado. Y por último, la vacunación. Esto te lo dejo, Eric, que está acá mirándome. Bárbaro. Bueno, respecto de vacunación, como decíamos antes, está claro que tenemos una parte de nuestra población que todavía no recibió las vacunas que debería haber recibido y por lo tanto tienen una inmunidad menor a la que deberían para enfrentar una infección en caso de estar expuestos. Así que bueno, todo lo que podamos hacer para completar esquemas en todos los niños y niñas y personas gestantes, hacemos el hincapié en estos grupos que son los más vulnerables, digamos. Por un lado, pensar en, bueno, en todas las oportunidades en las que los niños, niñas y personas gestantes reciban atención en establecimientos de salud por otros motivos, tenemos que tener dadas las estrategias para que eso redunde en la indicación de la vacunación, en que se pueda coordinar con el servicio de vacunación para completar los esquemas. Por otro lado, tenemos que poder indicar la vacunación a todos los trabajadores de salud que están en contacto con niños menores de 1 año. En este momento podemos hacerles un refuerzo si es que no lo tuvieron en los últimos 5 años, ¿no es cierto? Y para esto había una pregunta en el chat en referencia a si es opcional o si esto es una campaña. En realidad, la vacunación indicada por calendario, ustedes saben que no es opcional, es una vacunación obligatoria. Lo que sí nosotros podemos hacer es, desde todos los niveles, sensibilizar al equipo o a los responsables de los equipos para que esta vacunación se lleve a cabo. Entonces, nosotros podemos hablar con el nivel de la dirección de los hospitales, ¿no? De la Dirección Provincial de Hospitales. Las regiones sanitarias pueden comunicarse con las direcciones de los hospitales en particular. Los referentes pueden comunicarse con los servicios de vacunación de los hospitales y en los municipios pueden sensibilizar a sus equipos y generar las gestiones locales para que los trabajadores que están en contacto con niños menores de 1 año se vacunen. Y a la vez nosotros vamos a garantizar la disponibilidad de la vacuna triple bacteriana acelular para llevar esto adelante. Entonces, no se llama campaña, sino que se llama hacer las acciones que están previstas para contener un brote, ¿no es cierto? Nuestra mejor arma va a ser la vacunación. Cada uno de los actores que están en esta reunión tenemos una responsabilidad y una posibilidad de acción al respecto. Esto respecto de, bueno, de los trabajadores que lo estaban consultando en el chat. Hay algunas preguntas respecto de, bueno, cómo se mide ese contacto. Estamos hablando de los trabajadores que asisten, que brindan asistencia en salud a los niños menores de 1 año. Trabajadores de salud del equipo de salud, ¿no es cierto? No es solo médicos, no es solo vacunadores, sino todos los que estén en contacto. Y otro punto que nos parece muy importante hacer hincapié es, dado que nosotros sabemos que tenemos heterogeneidad en las coberturas de vacunación, estos números que mostramos hoy nos dicen hay una porción de la población que no está cubierta, pero es necesario identificar dónde están, ¿cierto? Tenemos lugares con altas coberturas de vacunación y otras con coberturas mucho más bajas. Entonces, la propuesta es que desde los niveles locales, que tienen el conocimiento del territorio, puedan identificar en dónde están más probablemente los bolsones de susceptibles, dónde podemos tener estas zonas en donde pensamos que el acceso
a la salud, tal vez en general, y en particular a la vacunación, está más comprometido, o tenemos más dificultades para llegar, para poder priorizar las acciones de vacunación o focalizar acciones territoriales. Incluso esto, ustedes saben que nosotros desde la provincia tenemos la posibilidad de generar acciones territoriales a partir de los equipos de salud comunitaria, entonces podemos trabajar en conjunto para esto, pero es necesaria la identificación de los lugares que requieren este tipo de acciones y planificarlas en conjunto. Si les parece, podemos pasar a la próxima. Eri, hay una pregunta sobre adelantar la dosis en las embarazadas antes de la semana 20, si querés aclarar eso, que es importante. Sí, disculpan que no le había antes y me parece importante tal cual. La vacunación de las embarazadas, de las personas gestantes después de la semana 20, se hace para asegurar la efectividad de esa vacunación, no solo para la persona gestante, sino para garantizar la transferencia de anticuerpos efectiva a través de la placenta y luego en la lactancia. Entonces, la respuesta es no. No podemos adelantar la vacunación porque no redunda en un beneficio mayor para el recién nacido, que es el más vulnerable frente a una infección por coqueluche. Necesitamos que sea después de la semana 20 para asegurar una buena transferencia de anticuerpos. Bueno, y ahora algunas ideas que fuimos resumiendo acá de lo que vamos a hacer los próximos días y en donde también esperamos sus aportes para ir mejorando y para también mejorar nuestro acompañamiento a los equipos que están en territorio atendiendo esta problemática. Es que hicimos esta lista de dificultades u obstáculos que vemos en el abordaje del brote y posibles estrategias para reducirlas. El primero y más importante es la baja sensibilidad de los equipos de salud. Y para esto, bueno, en primer lugar emitimos el alerta epidemiológica con la situación provincial y la idea es actualizar semanalmente la situación epidemiológica en el boletín de la provincia. En el último boletín ya está la primera información, que es la del alerta, y la iremos actualizando en ese mismo sitio la evolución del brote y además si hay alguna novedad o alguna modificación en los criterios, sacaremos una actualización de alerta. Por otra parte, también tenemos planificada una reunión con las sociedades científicas para el 6 de noviembre. En las sociedades científicas que están convocadas son la Sociedad Argentina de Pediatría, la de Infectología, la de Vacunología, los colegios de obstetricia, de bioquímica, porque queremos que se difunda esta situación entre todos los miembros adherentes de esas sociedades para llegar a los profesionales que tienen que ver con la aplicación de estos criterios de vigilancia, de tratamiento, de seguimiento, de diagnóstico, porque bueno, tenemos que aprovechar todas las vías posibles para poder sensibilizar al equipo de salud. Nosotros insistimos a nivel nacional para que saliera una alerta epidemiológica de alcance nacional ante esta situación, porque sabemos que tiene mejor llegada inclusive que las alertas que podemos sacar a nivel provincial. No lo logramos hasta el momento, así que vamos por sensibilizar a través de las sociedades científicas y si se les ocurre otro canal, bienvenida a la propuesta porque estamos tratando de llegar a todos los lugares posibles a través de nuestros contactos y documentos y reuniones. Y además pensábamos hacer visitas a hospitales seleccionados. Para eso necesitamos también su propuesta. Nosotros tenemos identificación de hospitales que tienen deficiencias en la calidad de sus datos o concentran la mayor cantidad de casos notificados, como para hacer una visita presencial, como se estuvo haciendo con sarampión, para hablar, para trabajar con los equipos de salud más localmente y presencialmente, que a veces tiene mayor efecto en la sensibilización de los equipos que una capacitación virtual o un documento que no llegan a leer y demás. Por eso también es que está dentro de nuestra planificación identificar establecimientos que quieran que vayamos en forma presencial para poder enfatizar este mensaje y mejorar la sensibilización de los equipos.
Así que si hay alguno que quiera o identifique un hospital con el cual les resulte muy difícil trabajar o es crucial que funcione adecuadamente porque es el que centraliza la atención de estos casos, pónganlos en el chat para que nosotros los vayamos agendando. Y también para mejorar la sensibilidad, acá no está puesto, pero lo estuvimos haciendo, es recuperar las notificaciones, o mejor dicho, los registros en el sistema de gestión de camas, que es un registro que tiene la provincia de Buenos Aires, donde se registra sistemáticamente todas las personas internadas en los servicios de salud de la provincia que adhieren a ese sistema. Y ahí identificamos una serie de casos registrados que no estaban en el sistema de vigilancia y esto tiene como objetivo aumentar la sensibilidad para la captación de los casos que digan diagnóstico coqueluche o similar para rastrearlos y aumentar la detección. Eso en relación a la sensibilidad de los equipos de salud. Pero también vemos que, como sucede acá y sucede seguramente en las regiones, en los municipios, en los hospitales, la fragmentación de los equipos que tienen alguna responsabilidad sobre ese tema. En el nivel central nosotros hicimos un equipo de trabajo que está compuesto por el equipo de vigilancia, el equipo de inmunizaciones, el equipo de niñeces y la residencia de epidemiología para compartir criterios en común, para acordar entre todas las partes las líneas de trabajo a seguir. Y le proponemos también que realicen este ejercicio de juntarse con todas las partes porque cada uno tiene una llegada particular a diferentes equipos de salud que abonan a fortalecer el abordaje de Coqueluche. Otro tema no menor es que puede haber limitaciones en los stocks locales de medicamentos para tratamientos y para profilaxis. En el brote de Tierra del Fuego hubo faltante de stock de acitromicina para el tratamiento de los casos y para la profilaxis de los contactos que fueron surgiendo. Es por eso que pedimos a todos los efectores que hagan un relevamiento de su stock de acitromicina. Nosotros también lo estamos haciendo, inclusive estamos viendo si es necesario realizar compras para asistir a aquellos establecimientos que estén con un stock crítico, pero para eso necesitamos que todos lleven un adecuado monitoreo de sus stocks. Generalmente estos son medicamentos comunes o son antibióticos que se utilizan para una amplitud de patologías y se apoyan en compras descentralizadas entre cada establecimiento. Es muy importante eh, incluir este elemento de ver cómo están de stock en relación a esta medicación, de si hacen una visita o si tienen algún contacto con el equipo que está atendiendo los casos de coqueluche para no quedarse sin recursos en el caso de que aumente la demanda. Es muy importante tenerlo presente. Y esto puede ocurrir ahora que aumentamos la sensibilidad a través de la alerta epidemiológica. También puede haber posible limitación del stock local de vacunas. Y ahí está también, dentro de las previsiones del programa de inmunizaciones, aumentar la distribución de la cantidad de vacunas quíntuple. Ahí está, Erika. Gracias, Tere. No, lo que quería comentar es que nosotros estuvimos evaluando cómo estamos con el stock de todas las vacunas que tenemos con componente pertussis, tanto la vacuna quíntuple como la triple bacteriana de célula entera. Nosotros tenemos un stock suficiente como para responder a una demanda mayor en el territorio. También la vacuna triple bacteriana acelular, en realidad estaba en faltante en el país. Tuvimos las conversaciones necesarias con el nivel nacional como para poder conocer los tiempos para la próxima provisión y ahora estamos en condiciones de decir que también vamos a tener esta vacuna. Así que bueno, transmitirles a todos los actores que están acá en esta reunión, que seguramente les preocupa eso, transmitirles que tenemos la seguridad de tener las vacunas disponibles. Sabemos que no es tan sencillo poder
aumentar las coberturas de vacunación, pero sí tenemos claro que tenemos buenas chances de poder llegar, por un lado, al personal de salud de nuestros establecimientos. En los equipos locales serán el personal de los establecimientos municipales y para los equipos regionales y provinciales serán los equipos de los hospitales provinciales. Y también tenemos la posibilidad de poder generar mejor articulación en este contexto entre los equipos de atención de niños y niñas y personas gestantes y los equipos de vacunación. Y para esto también, bueno, en esta oportunidad pedirle a los referentes de inmunizaciones de las regiones sanitarias estar atentos a las demandas de vacunas con componente pertussis de los niveles locales como para que podamos hacer que fluya, digamos, la logística de estas vacunas al territorio. Siempre tener en cuenta que es muy importante el registro de todas las vacunas aplicadas, así que les vamos a pedir que en todas las conversaciones que ustedes tengan con los niveles locales, con los equipos respecto de la provisión de vacunas, siempre pongan sobre la mesa el hecho de que cada una de las vacunas que reciben y que aplican deben ser registradas. Esto para cubrir diferentes aspectos, ¿no? Las personas tienen derecho a tener su dosis registrada, pero además para los niveles de gestión es muy importante poder conocer si tuvimos éxito en estas estrategias para cubrir a más población y también para conocer cuánta población tenemos inmunizada y cómo se mueve este brote en función de eso, ¿no es cierto? No es lo mismo, ustedes saben, tener un brote con alta cobertura de vacunación que también lo comentó Tere hoy, se mueve de diferente manera en la población que tener población sin cubrir. Y ustedes saben, ya lo dijimos antes, que los niños fallecidos por esta enfermedad estaban sin cubrir, sin vacunar. Entonces, bueno, todo lo que podamos hacer para aumentar esa cobertura va a redundar en disminuir el riesgo de formas graves. Sí, quería contestar algunas preguntas que hay sobre la quimioprofilaxis. Y vamos contestando Maida. todas las preguntas. Bien. Preguntan en caso de alergia a macrólidos cuál es el tratamiento. Eso lo dije, que era con trimetoprim sulfa, Bactrim, menos en niños menores de un mes porque no se puede utilizar. Después, ¿por cuántos días o dentro de cuántos días se puede dar la quimioprofilaxis? Hasta los 21 días. Pregunta si es hasta los 21 días. Sí, hasta los 21 días del contacto podemos dar la quimioprofilaxis. Y después otra pregunta que había, ¿con qué se hacía? Como ya dije, se hace con macrólidos. Generalmente el que se usa es la citromicina, pero sabemos también que en niños pequeños no se puede utilizar. Las preguntas más específicas sobre la quimioprofilaxis o el tratamiento, como les decía, las pueden consultar en el manual de normas. Hay un cuadrito con el tratamiento según edad y ahí les van dando las dosis que se utiliza para cada uno de los grupos. Una pregunta que hay en el chat refiere a, entiendo, una persona que trabaja en un servicio de epidemiología, refiere que tiene algunos problemas con las alertas. Algunas cuestiones nos sirve este comentario como para poder aclararlas a todos. En primer lugar, tener presentes que si tienen algún problema con las alertas, bueno, las alertas se configuran por cada uno de los usuarios de CISA, así que en ese sentido lo pueden configurar si las quieren recibir y qué tipo de alerta. De todos modos, pueden, si tienen alguna dificultad para generarlas o configurarlas, pueden hacer una consulta al mail snbs.pba@gmail.com, que acá el equipo se ofrece a acompañar y ayudar para configurarlas.
En segundo lugar, tener en cuenta que más allá de que no le figure una alerta respecto de un caso de su hospital, parte de la vigilancia epidemiológica también consiste en ingresar al CISA de forma diaria para poder conocer todos los eventos que se están dando en el área de influencia, en este caso de un hospital. En este sentido, les invitamos a, bueno, tener en cuenta que la situación pasiva de esperar una alerta no resulta suficiente, ¿no es cierto?, para tener conocimiento de la situación epidemiológica, así que les pedimos que tengan dentro de su tarea diaria la revisión de los eventos. Solo para agregar a esto que está diciendo Erika, nosotros estamos monitoreando este brote a través de reportes diarios del SNBS. Tenemos instrumentado un reporte que se hace con la herramienta reportes del sistema. No nos basamos exclusivamente en las alertas, como para que puedan también tener ese ejercicio, porque una vez que estructuran el reporte, solamente diariamente lo tienen que ejecutar y se facilita la obtención de la información. Y es muy importante hacer eso, sobre todo las áreas que tienen a cargo de epidemiología y la gestión de casos de un grupo de establecimientos, porque los alertas del SNBS están mostrando falencias en formas reiteradas atribuibles a déficits en el mantenimiento del sistema de información. Es algo que está fuera de nuestra esfera de gestión. Nosotros lo que hacemos es transmitir los reclamos y estar detrás de ese pedido de mejoras, pero no está dentro de nuestras manos lograr que eso se resuelva. Lo hemos resuelto a nivel provincial con el apelar a la herramienta de reportes para tener una actualización diaria de la situación de los casos notificados, y se lo recomendamos y está funcionando muy bien. Así que si no saben cómo hacer reportes o si quieren aprovechar el ejercicio que ya tenemos encaminado, le podemos facilitar esos instrumentos para que puedan reproducirlos en sus respectivos niveles. Bueno, tengo para contestar dos preguntas. Una era si los contactos menores de 5 años también se tenían que aislar. La respuesta es sí. Los menores de 7 años que no tengan la vacunación completa se tienen que aislar hasta que cumplan los 5 días de quimioprofilaxis con macrólidos. Esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas es si un personal de salud, un pediatra mayor de 60 años del sector privado que no fue vacunado, porque dice que refiere que estuvo en un brote epidemiológico, ¿se vacuna igual? Sí, se tiene que vacunar igual, ya que la enfermedad no deja una inmunidad que lo pueda proteger, no deja una inmunidad duradera. Puede haber una reinfección por más que ya haya estado en contacto en algún brote o en un aumento de casos. Lo mismo para los niños o los pacientes que hayan tenido coqueluche ahora y no tengan su esquema completo, tienen que seguir con el esquema y completar. Había una pregunta que decía que el manual no especificaba contactos de riesgo ni dosis de vacunas recibidas. Contactos de riesgo está en el manual de normas, está especificado cuáles son los que tienen más riesgo de tener una enfermedad severa, que son los menores de 1 año, las personas con inmunocompromiso, las embarazadas, el personal de salud. Sí, en la última reunión que tuvimos con el nivel nacional, se habló de este tema, se preguntó cuál sería el consenso para la utilización de la quimioprofilaxis, y bueno, eran los contactos de riesgo. Y en los jardines donde hay niños pequeños, sobre todo aquellos que tienen la edad de riesgo, habría que hacerlo en todos. Agrego una aclaración, que es que en el alerta epidemiológico, como para que lo tengan de respaldo, es que nosotros pusimos que principalmente se busquen esos contactos para la indicación de la quimioprofilaxis. Primero, sabiendo que hay dificultad en el rastreo de contactos, de todos los posibles contactos estrechos, entonces para hacer énfasis en esa población,
atendiendo a la capacidad operativa de cada equipo. Y además, otras cuestiones que nos iban diciendo es que muchas veces la indicación en los términos prácticos de la quimioprofilaxis se limita a la búsqueda de contactos estrechos dentro de los convivientes. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos, y por eso lo pusimos así en el alerta, es que si hay dificultades en la identificación de contactos, principalmente se focalicen en esas personas que tienen algún riesgo mayor de tener una enfermedad grave por condiciones individuales. Y obviamente todas las definiciones que están establecidas en el manual es la regla, si no se llegara a poder cumplir, tener este enfoque para poder hacerlo realista. Lo que sucedió en particular en Tierra del Fuego es que el brote fue en las escuelas. Entonces, los principales afectados eran niños en edad escolar y los docentes. Hay una pregunta ahí referida a las vacunas enviadas a Tierra del Fuego, que a Tierra del Fuego se envió vacuna sextuple, que no sé si llegaste a ver, Erika, por si querés contestar al respecto. Pero el escenario de Tierra del Fuego es muy diferente al nuestro. Se da en otros ámbitos, se establecieron estos esquemas de vacunación a propósito de la dinámica de la transmisión en esa provincia. Nosotros estamos teniendo otra situación epidemiológica. Nuestros afectados son los niños lactantes, que tienen sabemos que tenemos un sesgo de detección porque son los que en donde más se sospecha la enfermedad, en donde tienen la clínica más característica, pero probablemente a partir de la identificación de esos casos y el rastreo de contactos o búsqueda de la fuente de contagio dentro de su entorno, encontremos los adultos, encontremos personas de otras edades, y en esos casos se le puede indicar la quimioprofilaxis y, si cumplen con la definición de caso, hacer la toma de muestras, sobre todo la serología, cuando estamos hablando de personas de 11 años o más. Eric. Sí, para reforzar esta descripción de que tenemos distintas situaciones con Tierra del Fuego, lo que supimos es que en la provincia de Tierra del Fuego, en principio, el brote está confinado a la ciudad de Ushuaia. Eso es una característica distinta a la nuestra, y a la vez es una jurisdicción que tiene coberturas de vacunación muy altas e históricamente altas. Entonces, estamos con una población que está con alta inmunidad para los grupos que están cubiertos por el calendario nacional. Y el perfil de edades que se da, la distribución de edades que se da entre los casos confirmados, como lo decían antes, tiene que ver con una mayoría de casos en adultos, que son los que suponemos que tienen una inmunidad más débil debido a que la memoria inmunitaria que se da con las vacunas contra Bordetella pertussis es acotada. La inmunidad cae en el tiempo. Por eso necesitamos múltiples refuerzos. Sin embargo, y atendiendo una pregunta que estaba en el chat, ¿cuál es la vacuna para los adultos? Preguntaban en el chat. En realidad nosotros no tenemos prevista una vacuna para adultos en sí dentro de nuestro calendario nacional, sino que protegemos a los niños más pequeños, incluyendo a los recién nacidos, y lo hacemos a través de la vacunación de las gestantes. Y los únicos adultos que protegemos en sí son las gestantes, con el objetivo de llegar a los recién nacidos con transferencia de anticuerpo, y el personal de salud que trabaja con niños pequeños para evitar, para disminuir, vamos a decir, la carga de enfermedad en los adultos que están en contacto con los niños más pequeños. Así que vacuna para adultos en sí no tenemos, salvo estos dos grupos. Y una cosa para aclarar lo que comentaba Tere del uso de vacuna sextuple en la provincia de Tierra del Fuego. Esto tuvo que ver con un apoyo que se recibió en esa provincia desde el nivel nacional con vacunas que había disponibles que tenían muy corta fecha de vencimiento. Nuestros compañeros de los equipos de inmunizaciones van a estar al tanto de que tuvimos un lote de vacunas sextuple que venció hace muy poquito. Bueno, ese es el lote que se utilizó en esta circunstancia de emergencia, aprovechando un recurso que tenía limitada duración, pero que en ese momento iba a tener alta efectividad, así que se utilizó. Pero eso no cambia la indicación de vacunación en el contexto de nuestro brote. No sé si me quedó alguna cosa así.
tenemos, hay una pregunta que dice, ¿cómo empatizar con el personal que no recomienda la vacunación en las embarazadas o el personal de salud en contacto con lactantes que se niega a vacunarse? Bueno, una de las estrategias, y la dejo a Erika para que amplíe, es llegar a esos profesionales a través de las sociedades científicas también. Gracias, Tere. Bueno, siempre es difícil hablar con las personas que no priorizan las estrategias de vacunación. Tenemos varias herramientas a la mano. Una es lo que creemos que tiene mucho peso, es poder transmitir cuál es el riesgo real, ¿cierto? Para eso nosotros emitimos este alerta epidemiológico con el sello del Ministerio de Salud de la provincia, que nos ayuda a transmitir este mensaje de existe un riesgo que es alto y tenemos de hecho la incidencia de letalidad, ¿no es cierto?, en nuestra población en niños que no estaban vacunados. E incluso uno de los niños fallecidos tenía un mes al momento del fallecimiento, al momento de contraer la enfermedad, con lo cual ese niño no podía inmunizarse por sí mismo, digamos, no podía acceder a la vacunación, sino que hubiese sido necesario que en la gestación hubiese recibido una vacunación. Esa es una de las cuestiones. La otra cuestión, siempre el marco legal, tenerlo en cuenta, ¿no? Porque estas vacunas no son opcionales, no solo para las personas que deben vacunarse, sino para el equipo de salud que debe indicarlas y administrarlas. Todo el equipo de salud tiene la responsabilidad desde lo que prevé el marco legal para hacer la indicación de estas vacunas. Y por otro lado, que es lo que planteaba Tere, bueno, ¿cuáles son los interlocutores que están más legitimados, ¿no es cierto?, para hablar de estas cuestiones? Ya dijimos que tenemos un marco legal, ya dijimos que el Ministerio de Salud como institución emitió este alerta. También las sociedades científicas tomaron nuestra iniciativa y replicaron este alerta en sus redes sociales. SADI, SAP, SABE, replicaron esto, así que están disponibles esas piezas comunicacionales como para tomarlas y compartirlas en todos sus grupos y más donde saben que hay personas que dudan, ¿no?, de esta indicación. Y también para eso nos vamos a reunir próximamente para tratar de que emitan comunicaciones acorde a esto. Y cuando ustedes identifican una persona, porque bueno, suele ser así, ¿no es cierto? Hay una persona, hay un pediatra que duda de la vacunación, que no la indica. Bueno, nosotros también trabajamos en conjunto con los referentes de esos equipos, con los referentes de niñez. Entonces, es importante que nosotros podamos extenderle a nuestros compañeros, en el caso de una región sanitaria, a nuestros compañeros de referentes de niñez en la región sanitaria, y si no a nosotros, nos ocupamos de hacerlo en el nivel central, podemos extender la preocupación de que tenemos un compañero o compañera que eh, al cual no le están llegando los mensajes de la manera en que nosotros los emitimos y tal vez amerita alguna otra conversación. Y hay una pregunta de la Dirección de Epidemiología de Ituzaingó que dice que tienen una sospecha de coqueluche en este momento, a qué laboratorio correspondería derivar. Y ahí, como mencionó Daniela, primero es si era un laboratorio que estaba habituado a derivar al Marbrand, la idea no es alterar ese circuito y continuar derivando al Marbrand. Si no tiene un laboratorio de derivación habitual, lo que recomendamos para todos los municipios que no pertenezcan al primer cordón es que deriven las muestras al laboratorio en la UNLP, al Baxal. Pero es muy importante aclarar que aquellos que ya tengan un circuito establecido con el Malbrand continúen haciéndolo. No es la intención en el contexto de este brote alterar esos circuitos habituales porque por ahí traemos más dificultad que beneficios a la hora de modificar el lugar de derivación. Así que, y para todas estas inquietudes acerca de a dónde derivar las muestras, recuerden que está ese contacto de la coordinación del laboratorio para hacer las consultas sin sus referentes regionales de epidemiología por si quieren tener aclaraciones en cuanto vayan ocurriendo los casos. Después hay una pregunta de Ezequiel acerca de si es indistinta la muestra de hisopado o aspirado nasofaríngeo.
siempre lo ideal es el hisopado, pero depende de la edad y del estado del paciente. Así que la muestra más conveniente es la que es posible tomar en el paciente y si es posible, lo que recomendamos es el hisopado. Por otro lado, hay otra pregunta también vinculada al laboratorio acerca de si el Baxal hace genotipificación. La genotipificación no forma parte del algoritmo diagnóstico y el Baxal tiene la tecnología, no obstante, no es parte de la vigilancia regular. Así que independientemente de si hace o no genotipificación, la idea es que en la medida que se vayan recibiendo las muestras, se puede hacer esta caracterización, pero es como una caracterización posterior a la atención del brote, así que no es relevante si puede o no puede hacer un laboratorio la genotipificación. Lo más importante en este contexto que estamos en brote es identificar los casos, diagnosticarlos por laboratorio cuando correspondan, apelar a la confirmación por nexo con criterios bien establecidos y en los casos en los que se confirme por el laboratorio, los laboratorios de referencia estarán a cargo en su debido momento de la caracterización del agente etiológico con la genotipificación, pero serán otros tiempos que no son las de la interrupción del brote. Una consulta. Si un niño tiene un esquema completo de vacunación, por ejemplo, paciente de 4 años y tiene cuadro compatible, en ese caso es útil la PCR, ya que los anticuerpos pueden corresponder a la vacunación. Ahí hay una cuestión a tener en cuenta. Los anticuerpos atribuibles a la vacunación duran, corregime Erika o Lorena o las que estén conectadas del equipo, duran aproximadamente un año. O sea que lo que podríamos detectar es dentro del año. Es muy importante preguntar dentro de los antecedentes epidemiológicos cuándo fue la última dosis recibida, porque eso influye en los métodos diagnósticos que es recomendable utilizar por cada caso. La aclaración es que la técnica de PCR no determina anticuerpos, sino que lo que hace es buscar la presencia de un gen particular del patógeno, de la bacteria, en este caso, causante de la enfermedad, y de esa manera identifica si existía o no la presencia del patógeno en el paciente. Así que, digamos que serían cosas separadas. La vacunación lo que puede causar es que tengamos una mayor protección en el paciente y que la carga bacteriana sea menor o que no se infecte si tenemos suerte o que no desarrolle la enfermedad. Pero una vez dado el cuadro sintomático y el estudio, no impide el diagnóstico, la vacunación. Caso de contacto estrecho de un caso sospechoso, si hay calendarios incompletos, ¿se realiza profilaxis y vacunación en simultáneo? Sí, en principio el calendario completo o incompleto no tiene que ver con la sospecha, sino que la sospecha se realiza, se hace todo el proceso de notificación, se hace en este caso sería un tratamiento, no una profilaxis, si estoy entendiendo bien porque estamos hablando del caso sospechoso, y a la vez se completa el carnet de vacunación, lo mismo con los contactos. No sé si querés aclarar algo más, No, Lore. sí, ya lo había respondido ya ahí en el chat. Es un contacto de un caso confirmado, Ah. lo que están preguntando. Si tiene el calendario completo, que deberíamos completarlo, si se puede hacer en el mismo momento la quimioprofilaxis y la vacunación, les puse que sí. Si no es posible, obviamente a ese chico o a esa persona hay que hacerle el seguimiento y se vacunará posteriormente. Pero hay que iniciar la quimioprofilaxis. Recordemos que la quimioprofilaxis lo que ayuda es a disminuir la transmisión. Gracias, Lore. Tenemos también otra pregunta que viene entiendo, del Servicio de Epidemiología del Hospital Posadas. Ante un caso sospechoso que es positivo para Bordetella SPP, ¿queda como caso sospechoso no conclusivo o descartado? En este caso vamos a hacer una aclaración y el diagnóstico con resultado Bordetella SPP significa que se hizo la identificación de un gen que existe tanto en Bordetella pertussis como en otras bacterias que son del mismo género, Bordetella parapertussis, etcétera, y que por lo tanto no sabemos qué especie es, pero sabemos que es del género Bordetella. Podría ser, con la mayor probabilidad, Bordetella pertussis. Solamente que la técnica que se utilizó no permite identificar la especie. Entonces lo que tenemos acá es una limitación en el tipo de identificación, pero nos alcanza para considerarlo positivo, porque sabemos que ese paciente
tiene una bacteria que es capaz de generar esta enfermedad. La mayoría de los casos se dan por Bordetella pertussis, pero podríamos tener eventualmente, uno cada tanto, vamos a decir, con una frecuencia muy baja, Bordetella parapertussis, y de todos modos se considera un caso confirmado para la clasificación que hacemos en la vigilancia. Así que no descartar. Hay solamente sumar, recuerden que ahora estamos en un contexto de brote, entonces las estrategias de vigilancia se intensifican, se modifican algunos aspectos, y en particular con esta pregunta de si tenemos una Bordetella SPP, es muy importante por eso continuar el circuito de las muestras hasta los laboratorios de referencia para poder caracterizar adecuadamente la especie de todas de estas bacterias identificadas hasta género. Esto hasta que se modifique el lineamiento del brote, porque bueno, ya está agotada la capacidad de identificación y ya no hay otro agente circulante, entonces se suspende el envío, pero por lo pronto es conveniente que todas las muestras sean caracterizadas hasta el nivel de especie. Además, en este brote que estamos cursando actualmente, solo hemos identificado dentro de las bacterias que se han clasificado a nivel de género y especie Bordetella pertussis. No tenemos otra Bordetella identificada. Es posible porque la epidemiología habitualmente funciona de esta forma, pero no olvidemos que estamos en un contexto de brote y que es muy importante completar el proceso diagnóstico de todos los casos, registrarlo adecuadamente y clasificarlos adecuadamente. Por eso tengan presente el manual de normas. Se va a cortar la reunión, entendemos que pueden quedar algunas dudas. Retomemos siempre nuestra estructura de comunicación habitual. Nosotros estamos en contacto permanente con nuestros referentes regionales, tanto de epidemiología como de inmunizaciones. Les pedimos que lo continúen también ustedes desde los niveles locales a los referentes regionales. Vamos a seguir trabajando sobre este tema, pero necesitamos mantener los canales de diálogo para poder seguir trabajándolo, así que mantengamos las referencias habituales, ¿no? Y quedaremos en contacto por todas las dificultades que puedan llegar con el abordaje de este brote para trabajar con cada equipo en particular según lo pidan. Así que lo más importante es que estemos sensibilizados con este tema, transmitamos esta preocupación y ocupémonos de que los equipos trabajen coordinadamente, sensiblemente con esta temática que recién está cursando y todavía no tiene evidencia de que esté controlada. Así que necesitamos trabajar varios aspectos para lograrlo. Bueno, cortamos acá antes que se corte la conexión. Muchas gracias por conectarse, fuimos un montón. Así que gracias por participar, por permanecer conectados y estamos a disposición para todas las dudas que vayan surgiendo.